Esta semana vi una serie que ya estaba en mi lista de series por ver por la cuestión de que yo aprendo viendo series o películas de lo que me gusta. Y bueno, pues esta serie realmente siento que tiene muchísimo que destacar en cuestiones técnicas y en otros aspectos. Watchmen del 2019 de HBO Max. Principalmente los pongo en contexto. Watchmen es una historia creada en 1986 por Alan Moore. Ese que ya hice un video de un personaje que pues prácticamente fue creado por Alan Moore, el que subí la semana pasada, el de John Constantine. Ese personaje es creado por esta misma persona que creó la historia de Watchmen. La historia de Watchmen principalmente es una historia que critica mucho de el sueño americano y de el mundo de los superhéroes que te querían contar en los cómics. El sueño americano, esa idea de una nación que prácticamente es perfecta pero realmente está muy podrida por dentro. Y con el tema de los superhéroes, el tema de que muchas personas se consideraran lo suficientemente buenas como para disfrazarse y hacer un cambio, pero que tras bambalinas realmente están podridas y realmente son lo peor de lo peor. Entonces pues ahí está el chiste y lo que critica la historia original de Watchmen, la naturaleza humana prácticamente. Y bueno, Watchmen es una miniserie de 9 capítulos que salió en 2019. Es muy difícil hacer algo, más cuando ya pasaron bastantes años, y adaptar algo de algo que ya estuvo previamente establecido, algo que se basa en una historia anterior a lo que pues se está proponiendo actualmente. Es muy difícil hacer eso, más cuando se toca una historia o un producto que prácticamente son perfectas y que estas historias o productos pues tienen fans alrededor del mundo que prácticamente se enojarían si tocan esa historia tan preciada y nada más lo hacen para vender y no le dan como ese toque digno a las reinterpretaciones o readaptaciones de los productos que a nosotros los fans nos encantan como consumidores de cómics, como fans de cómics o esa clase de cosas. Este video realmente no es para personas que sean simplemente amantes de el cine y ya. Siento que sí le puedes dar una oportunidad a esta serie porque pues puedes aprender muchísimo en fotografía, en calidad de guión y esa clase de cosas, pero si no tienes el contexto sobre la historia original o sobre que esta serie se basa en una historia anterior, pues realmente siento que no le vas a entender tanto, pero pues puedes quedarte a ver este video para ver si te interesa la historia o la serie de Watchmen. Esta historia de Watchmen, la del cómic, no la he leído. Cuando la lea haré un video porque pues sí, tengo contexto de que es muy buena, pero pues no la tengo físicamente, entonces no la he leído, así que ese sería un punto malo por el cual no sería una opinión tan objetiva del por qué ver Watchmen. Pero si hay una película que se estrenó en 2009 dirigida por Zack Snyder que prácticamente es una adaptación fiel a la obra original de Watchmen de 1986. Esa película no voy a meterme tanto ahorita porque también haré un video cuando la vea y cuando sea el momento preciso para hablar sobre esa película porque a mí sí me gustó. Pero pues sí, Watchmen es eso. Y Watchmen de 2019 siento que es esa historia que está a la altura y que prácticamente no es menor en calidad a la historia original de la cual se basa. Esta historia se sitúa muchísimos años después de los acontecimientos de la historia original de Watchmen. Bueno, si saben de la historia, un poquito de la historia de Watchmen, pues se situaba en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa Guerra Fría que prácticamente en esta historia estaba a punto de acabar o culminar en una guerra nuclear. Y pues ahí está prácticamente la historia de The Watchmen. Entonces los acontecimientos de The Watchmen funcionan para darle contexto al futuro en esta historia. Siento que por esa parte fue muy inteligente el guión, el que los elementos o el que los acontecimientos de la historia original de The Watchmen funcionaran como si continuara la historia de la humanidad y estos eventos que ocurrieron fueran parte fundamental de la humanidad y que la historia de la humanidad se basara muchísimo en los eventos que ocurrieron ahí, que a partir de estos eventos como que la humanidad avanzara en el futuro y estos eventos fueran como los temas que se trataran en el futuro en las clases de historia y esa clase de cosas. Siento que me pareció muy inteligente en el guión y es un punto que realmente siento que vale la pena de esta serie. Se sitúa en el futuro en 2019 y el protagonista es esta persona, esta policía, Angela Abar. En esta serie no critican tanto el sueño americano, pero sí critican mucho el racismo. Este tema es bastante recurrente en esta serie, el tema del racismo
y bueno, pues nuestra protagonista es una afroamericana que se llama Angela Abar. Lo que me gusta de esta serie es que prácticamente desde el principio no te cuentan prácticamente nada, no sientes que esté conectado con la historia original, pero ahí es donde destaco el tema de guión, te lo van soltando poco a poco con este protagonista Angela Abar, que no conoces para nada, es una policía que prácticamente lucha contra unos supremacistas blancos que son racistas y prácticamente asesinan a los policías así como así, pero hay un plan más grande de fondo con el Dr. Manhattan. Bueno, pues los supremacistas blancos son los personajes que vimos en el tráiler de esta serie cuando se iba a estrenar, que tienen la máscara de Rorschach. Algo que sí no es tan destacable de esta serie es que los personajes originales de la historia de Watchmen no son tan relevantes más que 3 personajes: el Dr. Manhattan, Ozymandias y Silk Spectre. Son los únicos relevantes para esta historia en el futuro. De ahí en fuera no se menciona tanto a Rorschach y al comediante. No se mencionan tanto esos dos personajes. Y más allá de que estos personajes ocupan máscaras de Rorschach, no es tan relevante Rorschach en sí, ni siquiera su diario. Los que sepan de la historia original, bueno, pues sabrán del diario de Rorschach. Y prácticamente los policías en esta historia son los que funcionan como los vigilantes o los Watchmen. Estos policías son los que se ponen máscaras y los que ocupan nombres así bien raros, apodos, para nombrarse como superhéroes. Por el contexto en el que se encuentran y esta situación social que hay de supremacistas blancos, bueno, pues los policías tienen que enmascararse, y siento que ahí es un tema bastante inteligente por parte del guión por meter esa esencia de Watchmen de tener personas comunes y corrientes sin poderes ni nada, poniéndose máscaras y poniéndose nombres raros nada más para hacerle al jueguito de que son superhéroes. Ahí está el primer punto por el cual siento que no perdió la esencia de Watchmen. Conforme va pasando la serie, no te dicen muchísimo. Los personajes recurrentes que regresan de la historia original son Ozymandias, que está interpretado por Jeremy Irons. Como la historia no te dice mucho de qué está sucediendo o por qué estos personajes son relevantes para esta historia, o cómo son relevantes con la protagonista, que es Angela Abar, ya que esta persona vive en un pueblito remoto que prácticamente pareciera que no tiene conexión alguna con la historia original de Watchmen, y cómo es que los personajes viejos regresan y se conectan con esta protagonista, pero al final no te decepciona para nada. El personaje de Ozymandias es interpretado por Jeremy Irons y no sé, es un personaje que me fascina y que lo saben manejar bastante bien, a la altura del guión y a la altura de la historia original de Watchmen. Y es bastante divertido cuando vas descubriendo poco a poco de Ozymandias, o porque es que está Ozymandias ahí en donde se encuentra, en el contexto que se encuentra. Ya verán la serie para que me entiendan un poquito. Mientras vas descubriendo poco a poco de este personaje, vas fascinándote por completo con el tema de guión, porque sí es bastante bueno. No hay prácticamente fallas. Claramente sí va a haber fallas si estás analizándola y si la ves muchas veces, pero en primera instancia no le encuentras tantas fallas. Otro personaje recurrente que regresa de la historia original es Silk Spectre, Laurie, la que fue el amorío del Dr. Manhattan en algún punto de su vida. Bueno, pues este personaje regresa y es ese personaje que todos conocen por tener un pasado con el Dr. Manhattan. Ahora es agente del FBI y su personaje está bien manejado. No conecto tanto con ese personaje y realmente no me importa demasiado, pero sí está por algo y realmente sí tiene sentido que esté este personaje. Y este personaje no es tan de mi agrado, no está mal, pero tampoco es como que me fascina este personaje tanto. Está bien. No es como la protagonista, que realmente me gustó más la protagonista. Y bueno, por último, el último personaje que regresa de la historia original es el Dr. Manhattan. Cuando salió esta serie fue muy alabada por tener referencias a la historia original de Watchmen. Ese plan de Ozymandias de traer un calamar alienígena de otra dimensión para que las potencias mundiales se unieran en contra de un enemigo en común, la Unión Soviética y pues Estados Unidos se unieran con un enemigo en común, y a pesar de que acabó como un genocida, pues salvó al planeta. Tiene referencias en la serie hacia ese calamar gigante, pero se criticó muchísimo que el Dr. Manhattan fuera afroamericano, que fuera negro. Y bueno, si lo plantas así con un personaje que prácticamente puede hacer lo que se le dé la gana, no es tan descabellado que un personaje pueda cambiar de raza, que pueda ser blanco, que pueda ser negro, y bueno, pues que pueda hacer lo que quiera, porque pues es un personaje que prácticamente controla la materia a nivel molecular. Es un dios, es omnipotente, omnisciente, omnipresente y toda esa clase de cosas. El verdadero
verdadero reto está en cómo es que explicas el que este personaje se relacione con nuestra protagonista principal, el cómo explicas que este personaje, John Osterman, pase de ser blanco a ser negro, porque en la historia original es blanco y ahora es negro, el cómo explicas o cómo introduces ese tema o esa crítica hacia el racismo, y más cómo manejas como esa historia con el Doctor Manhattan, porque los que conocemos este personaje, y es algo que a mí me gusta mucho cuando lo adaptan en películas o series, el cómo manejarán sus poderes del Doctor Manhattan y su psicología. El personaje que prácticamente está viviendo todos los momentos de su vida al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, y eso pues afecta cuando se relaciona con otras personas, cuando ya sabe lo que va a suceder. El cómo es que introduce todos esos elementos del Doctor Manhattan a esta historia nueva, que te intentan plantear y te intentan poner sobre la mesa, que intente estar a la altura de la historia original de Watchmen. Ese es el verdadero reto, siento. Y ahí es donde voy, donde siento que realmente vale la pena esta serie para los amantes de cómics. Y si no eres amante de cómics y no conoces de esta historia, realmente vale la pena. El capítulo 7, si no mal recuerdo, es donde te introducen al Doctor Manhattan, y en tema de guion es espectacular, porque si manejan bastante bien ese tema de que este personaje es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Prácticamente está viviendo todos los momentos al mismo tiempo, él ya sabe qué va a pasar, pero las demás personas, los humanos comunes y corrientes, no saben. Entonces ahí está como ese tema bastante inteligente, y siempre me gusta ver cómo adaptan al Doctor Manhattan, porque pues sí, es un personaje que prácticamente ya sabe todo lo que va a pasar. Si bien el final de la serie no me acaba de convencer del todo, no siento que es un mal final y no siento que por eso la serie no valga la pena. La serie vale la pena por el tema de guión. En cuestión cinematográfica y de fotografía hay dos capítulos que yo rescato. En cuestiones técnicas, el del Doctor Manhattan, que les explico que prácticamente lo manejan a la perfección y te explican cómo es que todos los Watchmen están conectados con esta protagonista, Angela Abar, que ahora es una policía que intenta derrotar a un grupo de supremacistas blancos que tienen máscara de Rorschach. Como todo eso está conectado, bueno, pues ese capítulo te lo explica a la perfección. Y otro capítulo que rescato muchísimo de la serie de Watchmen es el capítulo 6, si no mal recuerdo. Es un capítulo que se sitúa básicamente en los años 1950 y prácticamente todo el capítulo es en blanco y negro. Siento que manejan muy bien la atmósfera y recrean la atmósfera a la perfección de esa época en la que había muchísimas personas racistas y que realmente era un problema ser negro en esa época. La estética de ese capítulo con el estilo acá bastante noir de los años 50, no sé, me parece espectacular. Esos dos capítulos son los que yo más rescato de esta serie. Jeremy Irons como Ozymandias, los personajes viejos, el Doctor Manhattan, simplemente espectacular esta serie. Chulada para los amantes de cómics y para los amantes de el cine o la fotografía. Está divertido ver bastantes historias diferentes, y esta historia es una historia bastante diferente que hace crítica a esas cosas sociales que están mal y que estuvieron mal en su pasado, y pues si la sacan ahorita en 2019 con algunas cosas que también estén mal, es porque todavía sigue existiendo esa clase de cosas malas en la sociedad. Supongo que en Estados Unidos sigue existiendo ese tema del racismo, si no hubieran creado una serie de The Watchmen que se centrara básicamente en ese tema y criticara ese tema. Todavía es un problema que se vive allá, pero pues yo no soy de allá, entonces no sabría decir qué tanto o así. Lo que sí sé es que Watchmen pues es una historia que critica eso, la naturaleza humana, muchas de las cosas que están mal. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan, comenten acá abajo cuál es su personaje favorito de Watchmen o cuál es su historia favorita en el mundo de los cómics. Yo soy Rey, nos vemos en un siguiente video.